Mi nombre es Rafael Palencia Fernández, soy abogado, actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Abogados y Abogadas Defensores de Derechos Humanos, ACADEUR, y me desempeño como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia. La asociación ACADEUR surge en el año 2002 como la respuesta de un conjunto de abogados que toman la iniciativa para agremiarse con el lema de la defensa de la defensa. Esto se plantea de esa manera por cuanto los abogados aquí en Colombia somos víctimas de agresiones, persecuciones, asesinato, desaparición forzada, montajes judiciales. Y a los abogados nos ocurre eso en términos generales, pero muy particularmente a los abogados defensores de derechos humanos. Los últimos 10 años en Colombia registra el asesinato de un promedio de 500 abogados. Frente a eso, pues, los fundadores consideraron que era pertinente, necesario, crear una organización que asumiera la defensa de los abogados defensores de derechos humanos. Entonces, así en el 2002 se crea la Asociación Colombiana de Abogados y Abogadas Defensores de Derechos Humanos, ACADEUR. Hemos tenido varias etapas. En la etapa inicial, la organización trabaja muy de la mano con Abogados Sin Fronteras Francia y con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y se hacen actividades tendientes pues a atender, a asesorar y a brindar la solidaridad a los abogados que en ese momento son objeto de amenazas, persecuciones, etc. Entre otras cosas, uno de los abogados a los cuales la asociación va a expresarle su solidaridad y a brindarle su apoyo es a mi persona, quien entre los años del 2003 y 2004 va a estar encarcelado. Estuve encarcelado en la ciudad de Cartagena, en la cárcel de San Sebastián de Ternera, objeto de un montaje judicial. Para esa época en Colombia se inicia una fuerte persecución contra el movimiento social, contra los dirigentes sociales, los activistas en derechos humanos, los dirigentes y activistas ecologistas, las organizaciones feministas, académicos, etc. Y una vía para esta persecución son los montajes judiciales y las detenciones masivas. Muy tempranamente el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez inicia la implementación de esta forma específica de persecución contra el movimiento social, contra la oposición política y en contra del movimiento de defensa de derechos humanos. Yo fui como una de las personas víctimas en los inicios de esta política, pues, de detenciones masivas, de montajes judiciales, etc. Eso en lo particular, una vez se me suelte de todo cargo, porque curiosamente me tocó demostrar mi inocencia. Me traslado a la ciudad de Bogotá y me articulo, pues me afilio a la asociación ACADEUR y ahí inicio a hacer
activismo. Y llegó a una etapa en que ya concluyen las alianzas, los convenios que la organización tenía con Abogados Sin Fronteras Francia, pues lo cual alianza y relaciones de cooperación que nos permitió, pues le permitió a la organización un poco realizar sus eventos, sus reuniones, procesos de formación, etc. En esta segunda etapa vamos a realizar un conjunto de actividades que están más en el marco de lo autogestionario. Y una de las primeras experiencias que empezamos a desarrollar es la formación autogestionaria de abogados y estudiantes de los últimos semestres de Derecho en las regiones del país. El número de abogados dedicados a la defensa de los derechos humanos en Colombia no es que sea abundante. Están en algunas organizaciones, fundamentalmente en la capital, en Bogotá, y son abogados que tienen mucho trabajo, son abogados que, dado el universo inmenso de víctimas y de casos de violación de derechos humanos, están saturados de trabajo, y aunque están afiliados a la asociación, no alcanzan a atender las dinámicas de la asociación, y de igual manera pues en sus organizaciones el trabajo es desbordante. Esto nos llevó a plantearnos o a detectar que el universo de víctimas de graves violaciones de derechos humanos aquí en Colombia iba a necesitar que un número mayor de abogados, muy especialmente en las distintas regiones, en los distintos departamentos, adquirieran los conocimientos necesarios para litigar a favor de los derechos humanos. Entonces nos implementamos la fórmula de hacer diplomados regionales autogestionarios, que han consistido en que los abogados hacen unos aportes mínimos para invitar a los abogados que desde la asociación y desde la academia tienen una mayor experiencia, una mayor formación, y se trasladaran a estas regiones a desarrollar pues las capacitaciones a los abogados. Y aprovechamos pues también de los abogados de las organizaciones nacionales que enviaban sus abogados a atender casos en las regiones, a que nos dedicaran pues un día, una tarde, 2 días, y así uno de los haberes que tiene nuestra organización es haber desarrollado estos procesos de formación en las regiones. En el norte de Colombia lo hemos hecho en 5 de sus 7 departamentos, lo hemos realizado hacia el occidente, en capitales como Pasto, el departamento de Nariño, lo hemos hecho en Tunja, acá unas 2-3 horas de Bogotá, capital del departamento de Boyacá, donde han habido muchas y graves violaciones de los derechos humanos. Lo hemos hecho en Manizales, ciudad capital del departamento de Caldas, y ha sido exitosa esta experiencia, y pues la tenemos proyectada para realizarla en las ciudades y municipios en donde todavía no lo hemos realizado. Esta actividad de formación en derechos humanos nos ha permitido que se convierta en un instrumento para tener nuevos abogados, defensores de derechos humanos, y organizar a los abogados en la región. La defensa de los derechos humanos
de los abogados pasa entonces porque haya un mayor número de abogados defensores de derechos humanos, para que los que estamos en eso no estemos solos y el gremio vaya creciendo y vayamos siendo mucho más fuertes, no solamente en número, sino en la capacidad para litigar, en la capacidad para elaborar e implementar estrategias jurídicas a favor de la lucha contra la impunidad y a favor de las víctimas por sus derechos. Entonces, la política de formación implementada por acá la tenemos como una muy buena experiencia que nos ha dado unos buenos resultados. El otro elemento con que hemos hecho experiencia es el de promocionar la solidaridad internacional de los gremios de abogados de todo el mundo. Para ello hemos desarrollado 3 caravanas internacionales de juristas hacia Colombia. La primera la implementamos en el 2002, la segunda en el 2010 y la otra la implementamos en 2012, que concluyó pues en el mes a finales del mes de agosto de 2012. ¿En qué consiste la caravana internacional de juristas? En la visita masiva de abogados de distintas partes del mundo. Hemos tenido abogados de casi todos los países europeos, de Estados Unidos, de Centroamérica, Suramérica, y de alguno que otro abogado de países distintos de estas regiones. Por ejemplo, hemos tenido en las delegaciones de representaciones de la India, de la República Checa. Vienen durante una semana, ellos se distribuyen por regiones, visitan las distintas regiones de Colombia. El criterio para seleccionar estas regiones son las regiones en donde ha habido el mayor número de agresiones a abogados, defensores de derechos humanos, y obviamente como consecuencia que son regiones en donde se da el mayor número de violaciones de derechos humanos contra distintas poblaciones. Ellos de manera personal, directa, en vivo, se entrevistan con los abogados defensores de derechos humanos, y ahí de primera mano entonces informan de las persecuciones de que son objeto, amenazas, intimidaciones. Recogen información de los abogados que han sido asesinados, que han sido privados de la libertad mediante montajes judiciales, pero también a partir de estas entrevistas se entera de en qué estado se encuentra el ejercicio de la profesión, el libre ejercicio de la profesión, y los obstáculos que los abogados se encuentran, y de igual manera se informan de en qué estado está la independencia de los operadores judiciales y de la rama judicial a efectos de aplicar justicia. Y aquí estas caravanas van a encontrar que hay grandes dificultades en la independencia judicial, hay grandes dificultades en el libre ejercicio de la profesión. De igual manera, a los caravanistas se les preparan entrevistas o se solicitan entrevistas con las autoridades, con las altas cortes, con el fiscal general de la nación, con los directores seccionales de fiscalía en las regiones, con la agremiación de los jueces y fiscales, con las autoridades políticas, a efecto de que los caravanistas soliciten información y explicaciones sobre lo que ya han detectado en entrevistas previas con las víctimas, con los abogados, y indagan el de por qué
los altos grados de impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos, que hay estudios serios que apuntan a que estos niveles de impunidad han llegado y se pueden mantener en el nivel del 97%, dentro de una tasa media de impunidad con respecto al conjunto de delitos que es del 85%, así lo han reconocido pronunciamientos de altas cortes como es el Consejo de Estado colombiano, y de igual manera así han habido pronunciamientos por parte de organismos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Estos caravanistas, con esa información, preparan un informe, el cual hacen conocer posteriormente las autoridades nacionales colombianas, pero también de la comunidad internacional, distintas embajadas, organismos de derechos humanos de la ONU y de la OEA, a efectos de solicitarle entonces al Estado colombiano, a sus autoridades, mejoría de esas situaciones detectadas y que se implementen pues las medidas necesarias para que esto mejore. Otra cosa muy importante es la visita a las cárceles. Si alguna cosa puede medir el ejercicio de la libertad de los abogados para el ejercicio de su profesión, es cómo se materializa la relación de esto en los centros de reclusión. Por ejemplo, en esta última caravana de juristas, las autoridades carcelarias no otorgaron el permiso para que los caravanistas, los abogados de distintos países, asistieran a entrevistarse con los presos. Y ahí hay una gran dificultad, porque aquí en Colombia hay una crisis carcelaria, hay una sobrepoblación, hay hacinamientos, que en algunos programas televisivos el mismo director del IPED ha admitido que hay cárceles que tienen hacinamientos del 48%, cárceles que tienen niveles de hacinamiento mucho mayor a ese porcentaje, que pueden llegar a triplicar el 200% la población que pueden admitir. Bueno, la explicación que dio la autoridad era que los caravanistas no podían exponerse a riesgos ingresando a las cárceles. Hemos creído que esa es una explicación pues sofística. Sofística porque el Estado colombiano, en materia de fuerza pública, en materia de guardia penitenciaria, en materia de miembros de la policía, es muy fuerte. Es un Estado que después del Estado de Brasil tiene una de las fuerzas públicas mucho más fuertes, que invierte en materia de seguridad sumas que oscilan entre el 4.5 y el 6.5% de su Producto Interno Bruto. Sobre el tema de la independencia judicial, aquí frente a este hecho hay mucha precariedad. De hecho, el máximo tribunal penal del país, como lo es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de sus magistrados han tenido que solicitar y obtener de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares, porque han venido siendo objeto de amenazas, seguimientos, interceptaciones en sus comunicaciones, inclusive de montajes judiciales. De hecho, el magistrado líder en la investigación contra los paramilitares
políticos, congresistas. El doctor Iván Velázquez fue objeto de montajes cuando quienes se oponen a este proceso, inclusive personajes que lo han hecho desde instancias de la presidencia de la República, han llevado o han seducido a paramilitares encarcelados para que digan que este magistrado les propuso que hagan declaraciones falsas contra el presidente de la República y otras personalidades, y se ha hecho a efectos de intimidar, se han hecho a efectos de restarle credibilidad y eficacia a las investigaciones de este magistrado. Entonces, la Caravana Internacional de Juristas tiene como un propósito tener una observación permanente a lo que ocurre con los abogados defensores de derechos humanos, para que una vez ellos de manera rápida y ágil obtengan la información, se pronuncien, de igual manera informen a sus respectivos gobiernos, para que estos a su vez manifiesten sus inquietudes y preocupaciones ante las autoridades del Estado colombiano. Creemos que este ha sido un instrumento importante, creemos que son avances, esta fuerte relación internacional que tenemos con abogados en particular, pero con organizaciones de abogados en todo el mundo. Nuestra relación con los abogados defensores de derechos humanos, por ejemplo, en el Reino Unido es muy fuerte, con los abogados defensores de derechos humanos agrupados en Abogados Sin Frontera, Canadá, es muy fuerte, con abogados de la barra española, etc. Y lo que pretendemos es cada vez más estrechar esas relaciones de solidaridad, de unión, a efectos de lograr que aquí en Colombia el Estado haga lo suficiente, las autoridades hagan lo suficiente para proteger a los abogados defensores de derechos humanos. Otra área en la que estamos trabajando es el tema de autoprotección para los abogados defensores de derechos humanos. Esta autoprotección la trabajamos como en dos grandes direcciones. Una, en una capacitación a los abogados para autoprotegerse o evitar, identificar y eludir hasta donde ello sea posible los factores de riesgo, de cómo darles asesoría de seguridad en comunicaciones, por ejemplo, en materia informática para proteger sus archivos, orientaciones no solamente proteger los archivos electrónicos guardados pues, en sus ordenadores, sino de cómo duplicar esta información y cómo tenerla en lugares seguros. Pero también, una vez se presenten las amenazas e inminentes riesgos, generar un apoyo, trayéndolos de las regiones acá a Bogotá, mientras pasan los peligros, pero también con estas organizaciones internacionales y en alianza con otras organizaciones, exploramos la posibilidad de que nuestro compañero abogado pueda salir del país a efecto de quedar fuera del margen de posibilidades que los victimarios le puedan agredir, atentar contra su vida, su integridad personal, etc. De igual manera, la asociación participa en este plan en alianzas con otras organizaciones en las campañas, en las campañas de difusión, en las campañas de protesta, porque una de las técnicas que utiliza, y si se hace desde el gobierno, inclusive desde el actual presidente de la República, y algunos de sus funcionarios han replicado lo que
hizo el gobierno anterior en sus dos periodos, que es de manera permanente estigmatizar a los abogados defensores de derechos humanos, con el propósito de intimidarlos, pero también de restar su credibilidad, de convertir la causa de la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas como una causa pues que no tendría la legitimidad suficiente, y con fundamento en ello entonces el Estado eludir la responsabilidad que tiene frente a las víctimas y las responsabilidades de garantía que le asisten desde ordenamiento jurídico interno, constitucional, pero también con fundamento en las obligaciones que ha adquirido de cara a la comunidad internacional a través de la suscripción y ratificación de un conjunto de tratados e instrumentos en materia de defensa de derechos humanos. Acá también trabaja, en eso estamos aprendiendo, en el manejo de las comunicaciones. Tenemos una página web que estamos a puerta de mejorarla para que adquiera más el perfil desde lo jurídico, desde los abogados defensores de derechos humanos, porque sin que esté mal, tiene un carácter mucho más plural, de difusión sobre toda suerte de violación de derechos humanos, pero queremos darle un perfil más desde lo jurídico, desde los abogados defensores de derechos humanos. De igual manera, dentro de la precariedad de recursos que tenemos, tanto económicos como de tiempo, desarrollamos algunas observaciones e investigaciones en lo que tiene que ver en la legislación, de cómo está avanzado el retroceso en materia de la defensa de los derechos humanos, la jurisprudencia, etc. Hoy en esa materia nos preocupa un poco que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su nueva composición, ha dado algunas señas que podrían apuntar a debilitar lo que esta sala ha venido haciendo. En primer lugar, nos sorprendió que se cambiara al magistrado investigador líder que adelantó los procesos contra los parlamentarios paramilitares, y que él posteriormente pues renuncia. Llama también la atención a que la Corte haya cambiado su postura frente al tema de extradición de los principales comandantes paramilitares que están en Ley de Justicia y Paz, la cual se ha visto desde el gobierno y se promovió como una ley de justicia transicional. Nosotros no la vemos de esa manera, y los extradita. Inicialmente se extraditaron 14, 15 jefes paramilitares que estaban en estos procesos, y para nosotros es un inconveniente. Lo vemos como un inconveniente, como un obstáculo para la administración de justicia, porque imposibilita que estos jefes paramilitares digan, o se dificulta que digan la verdad, se conozca la verdad, porque detrás de la verdad que ellos puedan decir, hacerle conocer a la sociedad colombiana, pero también a la administración de justicia, estaría el conocer quiénes son realmente los grandes dirigentes de estas estructuras criminales,
que por algunas cosas que ellos han dicho y lo han manifestado, pues grandes dirigentes empresariales, inclusive de empresas transnacionales, han estado allí, han manifestado que fueron de su predilección para el apoyo político del anterior presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de manera clara lo han dicho, que impulsaron, invirtieron dineros en esa campaña presidencial. De hecho, los congresistas que han sido condenados, un promedio de 50 congresistas que han sido condenados por su vínculo con las estructuras paramilitares, de hecho hacían parte de la bancada que apoyaba al Ejecutivo, al presidente de la República durante estos gobiernos. La Corte decide, tomando en cuenta algunos razonamientos jurídicos a efectos de hacer valer los derechos a las víctimas, pero también de hacer valer el ejercicio autónomo de la administración de justicia colombiana, parar las extradiciones. La Sala Penal, en su nueva composición, ha variado de doctrina y ha iniciado las extradiciones a quienes son solicitados desde Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Nuestra visión desde la defensa de los derechos humanos es que los derechos de las víctimas tienen primacía para satisfacerse en materia de justicia, de verdad, de reparaciones, y que por lo tanto la Administración de Justicia colombiana no debe de manera fácil renunciar a hacer lo que debe hacer, administrar justicia. Muy particularmente cuando en estos eventos se trata de crímenes de carácter internacional, muy particularmente de crímenes de lesa humanidad. Le hemos pedido a la comunidad internacional, particularmente a los abogados miembros de la caravana, que observen un poco el marco jurídico con el cual se produjo la desmovilización o la presunta desmovilización de paramilitares, porque ella contiene elementos que apuntan hacia la impunidad. Este marco jurídico se considera como un marco de justicia transicional, y parte está montada sobre un primer error, es que la justicia transicional se da posteriormente a situaciones de violencia generalizada, de conflicto, y acá eso no ha ocurrido. Se han iniciado unos primeros diálogos, una mesa de negociación entre el gobierno y las guerrillas de la FARC, que son quienes han estado en conflicto. El paramilitarismo firma un acuerdo con el gobierno, hay acuerdos de transacciones normativas entre dos fuerzas que jamás y nunca estuvieron en conflicto, el paramilitarismo y el Estado. Aún ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias de sus sentencias, ha dicho que el paramilitarismo en Colombia es una creación legal del Estado, y una vez no siendo legal, siguió apoyándolo, siguió conestando y siguió en la omisión de combatirlo. Entonces, detrás de este marco jurídico de ley de justicia y paz, decretos que posteriormente se dan para reglamentar esta ley,
etcétera, lo que se ha venido implementando realmente es una política de impunidad. Pero digamos que sí es posible ganar un marco jurídico que pueda facilitar estos acuerdos, inclusive en donde el elemento justicia pueda ser ponderado, pero solo en la medida en que se satisfagan los otros derechos de las víctimas, pero muy particularmente el de la no repetición, que es lo único que puede hacer posible que los otros elementos de los derechos de las víctimas se puedan satisfacer. Y el elemento repetición aquí en Colombia no se le está garantizando a la víctima, porque las estructuras paramilitares siguen existiendo. Lo que ha habido es una redefinición, ha habido una reingeniería de ellos, pero a su vez del Estado todos unos esfuerzos para cambiar la percepción que se tiene de esos grupos paramilitares, y los esfuerzos han estado dirigidos a que ya no se les mire como paramilitares, sino como bandas de delincuencia común, como bandas criminales emergentes, pero que hacen lo mismo, exactamente lo mismo. Implementan graves violaciones a los derechos humanos, los mismos crímenes de lesa humanidad, continúan desapariciones forzadas, persecuciones, asesinatos de sindicalistas, de indígenas, de defensores de derechos humanos, y la omisión del Estado para combatirlo sigue manifestándose más o menos de la misma manera. Inclusive con el tema de reclasificar al paramilitarismo como banda de delincuencia común, trae un efecto jurídico, es que se ponen por fuera de la competencia del accionar de las fuerzas militares. Es decir, un efecto es que ahora las fuerzas militares no están convocadas a efectos de combatir al paramilitarismo. Pero también tiene otro trasfondo de orden jurídico, es que si son bandas de delincuencia común, sería más difícil encuadrar su accionar como crímenes de naturaleza internacional, como serían los crímenes de lesa humanidad, y de igual manera desdibujar las alianzas que estos sectores y la connivencia tienen con importantes agentes estatales que facilitan su accionar. Todas estas razones son las que llevan a la configuración de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos, y son las razones que determinan la dinámica que desarrolla nuestra organización, que fundamentalmente pasa por la defensa de los abogados que defendemos derechos humanos, en una línea de formación, de educación académica, jurídica, tendiente a mejorar las estrategias jurídicas en la lucha contra la impunidad, de promover y lograr la solidaridad internacional, particularmente de los abogados de los distintos países del mundo para con nosotros, de hacer el debate, la discusión hacia dónde apunta la legislación, la jurisprudencia emanada de los órganos legislativos y la administración de justicia frente a estos derechos humanos, y
infranqueable lucha por los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, la autoprotección. Fundamentalmente, esos son los caminos que recorre a cada uno en esta constituirse como organización. Hemos hecho una experiencia importante en una alianza con Abogados Sin Fronteras Canadá. A su vez, quienes tienen convenios con Abogados Sin Fronteras Bélgica, con el patrocinio de la Unión Europea, una campaña de promoción y difusión de la Corte Penal Internacional aquí en Colombia. Y lo hemos trabajado como en dos vías. Uno, en la capacitación de abogados de cómo actuar frente a la Corte Penal Internacional, y otra de cómo traemos la jurisprudencia y las experiencias internacionales en la lucha contra la impunidad en otras latitudes, la experiencia de los tribunales ad hoc de Yugoslavia, Ruanda, las experiencias que nos está aportando la Corte Penal Internacional, para que la posicionamos aquí en Colombia, y la Administración de Justicia, los operadores judiciales, los jueces, las altas cortes, puedan tomar esos elementos y salirle al paso a la impunidad aquí en Colombia, pero también en la impunidad consolidada. Actuamos ante la Corte Penal Internacional. Colombia tiene ya como 6 años o algo más que la Corte, que la Fiscalía abrió la observación sobre Colombia, que está caracterizada por una situación de graves, generalizada y sistemática violación a los derechos humanos que se sostienen, violaciones que se traducen en la ejecución de crímenes de competencia de la Corte, como son los crímenes de lesa humanidad, como crímenes de guerra, y la Corte Penal Internacional pues todavía no se pronuncia, siendo una situación tan grave. De igual manera, ante la Corte se han llevado ya la información suficiente, no solamente para que siga observando la situación, sino que ya habrá casos en particular de crímenes de lesa humanidad que se han dado a partir del año 2002, en noviembre del 2002, que la Corte tiene competencia. Para Colombia, sin embargo, eso no ha ocurrido, y nos preocupa un poco que la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, tenga esa actitud, porque aquí en Colombia se ha mostrado mucha dificultad para procesar, investigar, etcétera, a los más altos responsables de todas estas cosas. Reconocemos que se ha avanzado de manera muy importante. Se ha avanzado en el caso de los políticos paramilitares, con algunos jefes paramilitares, pero todavía sigue intacta la impunidad para quienes desde otras esferas, por ejemplo de los gremios económicos, participaron y aún participan de las estructuras criminales que vienen produciendo con la anuencia de miembros y agentes estatales. Se continúa dándose la violación de derechos humanos. Entonces acá intenta agrupar y proteger a los abogados que adelantan estos procesos, que presentan estas denuncias, porque de igual manera pues somos objeto de persecuciones, de intimidaciones, inclusive de atentados contra la vida y la integridad personal. De igual manera lo son los operadores judiciales cuando abordan estas investigaciones. Tenemos lamentable hecho reciente en la ciudad de Cartagena,
para los días 5 y 6 se realizaba un congreso de derecho procesal donde asistía un fiscal de La Guajira, y cuando salió este evento, pues a mirar un poco las playas, las bellas playas de esta ciudad, fue asesinado, como lo han sido otros jueces, fiscales, investigadores, etc. Quiero terminar esta pequeña conversación pues sintetizando que la Asociación Colombiana de Abogados y Abogadas Defensores de Derechos Humanos, ACADEHUN, se centra en su eslogan de la defensa de la defensa, en tanto defensa de los abogados que defienden los derechos humanos. Gracias. No, a ti muchas gracias. Mi nombre es Rafael Palencia Fernández, soy abogado, actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Abogados y Abogadas Defensores de Derechos Humanos, ACADEHUN, y me desempeño como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia. La asociación ACADEHUN surge en el año 2002 como la respuesta de un conjunto de abogados que toman la iniciativa para agremiarse con el lema de la defensa de la defensa. Esto se plantea de esa manera por cuanto los abogados aquí en Colombia somos víctimas de agresiones, persecuciones, asesinato, desaparición forzada, montajes judiciales. Y a los abogados nos ocurre eso en términos generales, pero muy particularmente a los abogados defensores de derechos humanos. Los últimos 10 años en Colombia registra el asesinato de un promedio de 500 abogados. Frente a eso, pues, los fundadores consideraron que era pertinente, necesario, crear una organización que asumiera la defensa de los abogados defensores de derechos humanos. Entonces, así en el 2002 se crea la Asociación Colombiana de Abogados y Abogadas Defensores de Derechos Humanos, ACADEHUN. Hemos tenido varias etapas. En la etapa inicial, la organización trabaja muy de la mano con Abogados Sin Fronteras Francia y con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y se hacen actividades tendientes pues a atender, a asesorar y a brindar la solidaridad a los abogados que en ese momento son objeto de amenazas, persecuciones, etc. Entre otras cosas, uno de los abogados a los cuales la asociación va a expresarle su solidaridad y a brindarle su apoyo es a mi persona, quien entre los años del 2003 y 2004 va a estar encarcelado. Estuve encarcelado en la ciudad de Cartagena, en la cárcel de San Sebastián de Ternera, objeto de un montaje judicial. Para esa época en Colombia se inicia una fuerte persecución contra el movimiento social, contra los dirigentes sociales, los activistas en derechos humanos, los dirigentes y activistas ecologistas, las organizaciones feministas, académicos, etc. Y
Una vía para esta persecución son los montajes judiciales y las detenciones masivas. Muy tempranamente el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez inicia la implementación de esta forma específica de persecución contra el movimiento social, contra la oposición política y en contra del movimiento de defensa de derechos humanos. Yo fui como una de las personas víctimas en los inicios de esta política, pues, de detenciones masivas, de montajes judiciales, etc. Eso en lo particular, una vez se me absuelve de todo cargo, porque curiosamente me tocó demostrar mi inocencia, me traslado a la ciudad de Bogotá y me articulo, pues me afilio a la asociación Academia y ahí inicio a hacer activismo. Y llego en una etapa en que ya concluyen las alianzas, los convenios que la organización tenía con Abogados Sin Fronteras Francia, pues lo cual alianza y relaciones de cooperación que nos permitió, pues, le permitió a la organización un poco realizar sus eventos, sus reuniones, procesos de formación, etc. En esta segunda etapa vamos a realizar un conjunto de actividades que están más en el marco de lo autogestionario. Y una de las primeras experiencias que empezamos a desarrollar es la formación autogestionaria de abogados y estudiantes de los últimos semestres de Derecho en las regiones del país. El número de abogados dedicados a la defensa de los derechos humanos en Colombia no es que sea abundante. Están en algunas organizaciones, fundamentalmente en la capital, en Bogotá, y son abogados que tienen mucho trabajo, son abogados que, dado el universo inmenso de víctimas y de casos de violación de derechos humanos, están saturados de trabajo, y aunque se están afiliados a la asociación, no alcanzan a atender las dinámicas de la asociación, y de igual manera, pues, en sus organizaciones el trabajo es desbordante. Esto nos llevó a plantearnos o a detectar que el universo de víctimas de graves violaciones de derechos humanos aquí en Colombia iba a necesitar que un número mayor de abogados, muy especialmente en las distintas regiones, en los distintos departamentos, adquirieran los conocimientos necesarios para litigar a favor de los derechos humanos. Entonces nos implementamos la fórmula de hacer diplomados regionales autogestionarios, que han consistido en que los abogados hacen unos aportes mínimos para invitar a los abogados que desde la asociación y desde la academia tienen una mayor experiencia, una mayor formación, y se trasladaran a estas regiones a desarrollar, pues, las capacitaciones a los abogados. Y aprovechamos, pues, también de los abogados de las organizaciones nacionales que enviaban sus abogados a atender casos en las regiones, a que nos dedicaran, pues, un día, una tarde, 2 días, y así uno de los haberes que tiene nuestra organización es haber desarrollado estos procesos de formación en las regiones. En el norte de Colombia lo hemos hecho en 5 de sus 7 departamentos,
lo hemos realizado hacia el occidente, en capitales como Pasto, el departamento de Nariño, lo hemos hecho en Tunja, acá a unas 2-3 horas de Bogotá, capital del departamento de Boyacá, donde han habido muchas y graves violaciones de los derechos humanos. Lo hemos hecho en Manizales, ciudad capital del departamento de Caldas, y ha sido exitosa esta experiencia y pues la tenemos proyectada para realizarla en las ciudades y municipios en donde todavía no lo hemos realizado. Esta actividad de formación en derechos humanos nos ha permitido que se convierta en un instrumento para tener nuevos abogados, defensores de derechos humanos y organizar a los abogados en la región. La defensa de los derechos humanos de los abogados pasa entonces porque haya un mayor número de abogados defensores de derechos humanos para que los que estamos en eso no estemos solos y el gremio vaya creciendo y vayamos siendo mucho más fuertes, no solamente en número, sino en la capacidad para litigar, en la capacidad para elaborar e implementar estrategias jurídicas a favor de la lucha contra la impunidad y a favor de las víctimas por sus derechos. Entonces, la política de formación implementada por acá de uno la tenemos como una muy buena experiencia que nos ha dado unos buenos resultados. El otro elemento con que hemos hecho experiencia es el de promocionar la solidaridad internacional de los gremios de abogados de todo el mundo. Para ello hemos desarrollado 3 caravanas internacionales de juristas hacia Colombia. La primera la implementamos en el 2002, la segunda en el 2010 y la otra la implementamos en 2012, que concluyó pues en el mes, a finales del mes de agosto de 2012. ¿En qué consiste la caravana internacional de juristas? En la visita masiva de abogados de distintas partes del mundo. Hemos tenido abogados de casi todos los países europeos, de Estados Unidos, de Centroamérica, Suramérica y de alguno que otro abogado de países distintos de estas regiones. Por ejemplo, hemos tenido en las delegaciones representaciones de la India, de la República Checa. Vienen durante una semana, ellos se distribuyen por regiones, visitan las distintas regiones de Colombia. El criterio para seleccionar estas regiones son las regiones en donde ha habido el mayor número de agresiones a abogados, defensores de derechos humanos, y obviamente como consecuencia que son regiones en donde se da el mayor número de violaciones de derechos humanos contra distintas poblaciones. Ellos de manera personal, directa, en vivo, se entrevistan con los abogados defensores de derechos humanos y ahí de primera mano entonces informan de las persecuciones de que son objeto, amenazas, intimidaciones, recogen información de los abogados que han sido asesinados, que han sido privados de la libertad mediante montajes judiciales, pero también a partir de estas entrevistas se enteran de en qué estado se encuentra el ejercicio de la profesión, el libre ejercicio de la profesión y los obstáculos que los abogados encuentran, y de igual manera
se informan de en qué estado está la independencia de los operadores judiciales y de la rama judicial a efectos de aplicar justicia. Y aquí estas caravanas van a encontrar que hay grandes dificultades en la independencia judicial, hay grandes dificultades en el libre ejercicio eh, de la profesión. De igual manera, a los caravanistas se les preparan entrevistas o se solicitan entrevistas con las autoridades, con las altas cortes, con el fiscal general de la nación, con los directores seccionales de fiscalía en las regiones, con la agremiación de los jueces y fiscales, con las autoridades políticas, a efecto de que los caravanistas soliciten información y explicaciones sobre lo que ya han detectado en entrevistas previas con las víctimas, con los abogados, y indagan el de por qué los altos grados de impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos, que hay estudios serios que apuntan a que estos niveles de impunidad han llegado y se pueden mantener en el nivel del 97%, dentro de una tasa media de impunidad con respecto al conjunto de delitos que es del 85%, así lo han reconocido pronunciamiento de altas cortes como es el Consejo de Estado colombiano, y de igual manera así han habido pronunciamientos por parte de organismos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Estos caravanistas, con esa información, preparan un informe, el cual hacen conocer posteriormente las autoridades nacionales colombianas, pero también de la comunidad internacional, distintas embajadas, organismos de derechos humanos de la ONU y de la OEA, a efectos de solicitarle entonces al Estado colombiano, a sus autoridades, mejoría de esas situaciones detectadas y que se implementen pues las medidas necesarias para que esto mejore. Otra cosa muy importante es la visita a las cárceles. Si alguna cosa puede medir el ejercicio de la libertad de los abogados para el ejercicio de su profesión, es cómo se materializa la relación de esto en los centros de reclusión. Por ejemplo, en esta última caravana de juristas, las autoridades carcelarias no otorgaron el permiso para que los caravanistas, los abogados de distintos países, asistieran a entrevistarse con los presos. Y ahí hay una gran dificultad, porque aquí en Colombia hay una crisis carcelaria, hay una sobrepoblación, hay hacinamientos, que en algunos programas televisivos el mismo director del IPED ha admitido que hay cárceles que tienen hacinamientos del 48%, cárceles que tienen niveles de hacinamiento mucho mayor a ese porcentaje, que pueden llegar a triplicar el 200% la población que pueden admitir. Bueno, la explicación que dio la autoridad era que los caravanistas no podían exponerse a riesgos ingresando a las cárceles. Hemos creído que esa es una explicación pues sofística. Sofística porque el Estado colombiano en materia de fuerza pública, en materia de guardia penitenciaria, en materia de miembros de la policía es muy fuerte. Es un Estado que después del Estado de Brasil tiene una de las fuerzas públicas mucho más fuertes.
que invierte en materia de seguridad sumas que oscilan entre el 4.5 y el 6.5% de su Producto Interno Bruto. Sobre el tema de la independencia judicial, aquí frente a este hecho hay mucha precariedad. De hecho, el máximo tribunal penal del país, como lo es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de sus magistrados han tenido que solicitar y obtener de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares porque han venido siendo objeto de amenazas, seguimientos, interceptaciones en sus comunicaciones, inclusive de montajes judiciales. De hecho, el magistrado líder en la investigación contra los paramilitares, políticos, congresistas, el doctor Iván Velázquez fue objeto de montajes cuando quienes se oponen a este proceso, inclusive personajes que lo han hecho desde instancias de la Presidencia de la República, han llevado, han seducido a paramilitares encarcelados para que digan que este magistrado les propuso que hagan declaraciones falsas contra el presidente de la República y otras personalidades. Y se ha hecho a efectos de intimidar, se han hecho a efectos de restarle credibilidad y eficacia a las investigaciones de este magistrado. Entonces, la Caravana Internacional de Juristas tiene como un propósito tener una observación permanente a lo que ocurre con los abogados defensores de derechos humanos, para que una vez ellos de manera rápida y ágil obtengan la información, se pronuncien, de igual manera informen a sus respectivos gobiernos, para que estos a su vez manifiesten sus inquietudes y preocupaciones ante las autoridades del Estado colombiano. Creemos que este ha sido un instrumento importante, creemos que son avances, esta fuerte relación internacional que tenemos con abogados en particular, pero con organizaciones de abogados en todo el mundo. Nuestra relación con los abogados defensores de derechos humanos, por ejemplo, en el Reino Unido es muy fuerte, con los abogados defensores de derechos humanos agrupados en Abogados Sin Frontera, Canadá, es muy fuerte, con abogados de la barra española, etc. Y lo que pretendemos es cada vez más estrechar esas relaciones de solidaridad, de unión, a efectos de lograr que aquí en Colombia el Estado haga lo suficiente, las autoridades hagan lo suficiente para proteger a los abogados defensores de derechos humanos. Otra área en la que estamos trabajando es el tema de autoprotección para los abogados defensores de derechos humanos. Esta autoprotección la trabajamos como en dos grandes direcciones. Una, en una capacitación a los abogados para autoprotegerse o evitar, identificar y eludir hasta donde ello sea posible los factores de riesgos de cómo darles asesoría de seguridad en comunicaciones, por ejemplo, en materia informática para proteger sus archivos, orientaciones de no solamente proteger los archivos electrónicos guardados pues, en sus ordenadores, sino de cómo duplicar esta información y cómo tenerla en lugares seguros. Pero también, una vez se presenten las amenazas e inminentes riesgos,
generar un apoyo, trayéndolos de las regiones acá a Bogotá, mientras pasan los peligros, pero también con estas organizaciones internacionales y en alianza con otras organizaciones exploramos la posibilidad de que nuestro compañero abogado pueda salir del país a efecto de quedar fuera del margen de posibilidades que los victimarios le puedan agredir, atentar contra su vida, su integridad personal, etc. De igual manera, la asociación participa en este plan en alianzas con otras organizaciones en las campañas, en las campañas de difusión, en las campañas de protesta, porque una de las técnicas que utiliza, y si se hace desde el gobierno, inclusive desde el actual presidente de la República, y algunos de sus funcionarios han replicado lo que hizo el gobierno anterior en sus dos periodos, que es de manera permanente estigmatizar a los abogados defensores de derechos humanos con el propósito de intimidarlos, pero también de restar su credibilidad, de convertir la causa de la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas como una causa pues que no tendría la legitimidad suficiente, y con fundamento en ello entonces el Estado eludir la responsabilidad que tiene frente a las víctimas y las responsabilidades de garantía que le asisten desde ordenamiento jurídico interno, constitucional, pero también con fundamento en las obligaciones que ha adquirido de cara a la comunidad internacional a través de la suscripción y ratificación de un conjunto de tratados e instrumentos en materia de defensa de derechos humanos. Acá uno también trabaja, en eso estamos aprendiendo, en el manejo de las comunicaciones. Tenemos una página web que estamos a corta de mejorarla para que adquiera más el perfil desde lo jurídico, desde los abogados defensores de derechos humanos, porque sin que esté mal, tiene un carácter mucho más plural, de difusión sobre toda suerte de violación de derechos humanos, pero queremos darle un perfil más desde lo jurídico, desde los abogados defensores de derechos humanos. De igual manera, dentro de la precariedad de recursos que tenemos, tanto económicos como de tiempo, desarrollamos algunas observaciones e investigaciones en lo que tiene que ver en la legislación, de cómo está avanzado o retrocede en materia de la defensa de los derechos humanos, la jurisprudencia, etc. Hoy en esa materia nos preocupa un poco que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su nueva composición, ha dado algunas señas que podrían apuntar a debilitar lo que esta sala ha venido haciendo. En primer lugar, nos sorprendió que se cambiara al magistrado investigador líder que adelantó los procesos contra los parlamentarios paramilitares, y que él posteriormente pues renuncia. Llama también la atención a que la Corte haya cambiado su postura frente al tema de extradición,
de los principales comandantes paramilitares que están en Ley de Justicia y Paz, la cual se ha visto desde el gobierno y se promovió como una ley de justicia transicional. Nosotros no la vemos de esa manera. Y los extradita. Inicialmente se extraditaron 14, 15 jefes paramilitares que estaban en estos procesos, y para nosotros es un inconveniente. Lo vemos como un inconveniente, como un obstáculo para la administración de justicia, porque imposibilita que estos jefes paramilitares digan, o se dificulta que digan la verdad, se conozca la verdad, porque detrás de la verdad que ellos puedan decir, hacerle conocer a la sociedad colombiana, pero también a la administración de justicia, estaría el conocer quiénes son realmente los grandes dirigentes de estas estructuras criminales, que por algunas cosas que ellos han dicho y lo han manifestado, pues grandes dirigentes empresariales, inclusive de empresas transnacionales, han estado allí, han manifestado que fueron de su predilección para el apoyo político del anterior presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de manera clara lo han dicho, que impulsaron, invirtieron dineros en esa campaña presidencial. De hecho, los congresistas que han sido condenados, un promedio de 50 congresistas que han sido condenados por su vínculo con las estructuras paramilitares, de hecho hacían parte de la bancada que apoyaba al Ejecutivo, al presidente de la República durante estos gobiernos. La Corte decide, tomando en cuenta algunos razonamientos jurídicos, a efectos de hacer valer los derechos de las víctimas, pero también de hacer valer el ejercicio autónomo de la administración de justicia colombiana, parar las extradiciones. La Sala Penal, en su nueva composición, ha variado de doctrina y ha iniciado las extradiciones a quienes son solicitados desde Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Nuestra visión desde la defensa de los derechos humanos es que los derechos de las víctimas tienen primacía para satisfacerse en materia de justicia, de verdad, de reparaciones, y que por lo tanto la administración de justicia colombiana no debe de manera fácil renunciar a hacer lo que debe hacer, administrar justicia. Muy particularmente cuando en estos eventos se trata de crímenes de carácter internacional, muy particularmente de crímenes de lesa humanidad. Le hemos pedido a la comunidad internacional, particularmente a los abogados miembros de las caravanas, que observen un poco el marco jurídico con el cual se produjo la desmovilización o la presunta desmovilización de paramilitares, porque ella contiene elementos que apuntan hacia la impunidad. Este marco jurídico se considera como un marco de justicia transicional, y parte está montada sobre un primer error, es que la justicia transicional se da posteriormente a situaciones de violencia generalizada, de conflicto, y acá eso no ha ocurrido.
Se han iniciado unos primeros diálogos, una mesa de negociación entre el gobierno y las guerrillas de la FARC, que son quienes han estado en conflicto. El paramilitarismo firma un acuerdo con el gobierno, hay acuerdos de transacciones normativas entre dos fuerzas que jamás y nunca estuvieron en conflicto, el paramilitarismo y el Estado. Aún ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias de sus sentencias, ha dicho que el paramilitarismo en Colombia es una creación legal del Estado, y una vez no siendo legal, siguió apoyándolo, siguió cohonestando y siguió en la omisión de combatirlo. Entonces, detrás de este marco jurídico de ley de justicia y paz, decretos que posteriormente se dan para reglamentar esta ley, etc., lo que se ha venido implementando realmente es una política de impunidad. Pero digamos que sí es posible ganar un marco jurídico que pueda facilitar estos acuerdos, inclusive en donde el elemento justicia pueda ser ponderado, pero solo en la medida en que se satisfagan los otros derechos de las víctimas, pero muy particularmente el de la no repetición, que es lo único que puede hacer posible que los otros elementos de los derechos de las víctimas se puedan satisfacer. Y el elemento repetición aquí en Colombia no se le está garantizando a la víctima, porque las estructuras paramilitares siguen existiendo. Lo que ha habido es una redefinición, ha habido una reingeniería de ellos, pero a su vez del Estado todos unos esfuerzos para cambiar la percepción que se tiene de esos grupos paramilitares, y los esfuerzos han estado dirigidos a que ya no se les mire como paramilitares, sino como bandas de delincuencia común, como bandas criminales emergentes, pero que hacen lo mismo, exactamente lo mismo. Implementan graves violaciones a los derechos humanos, los mismos crímenes de lesa humanidad, continúan desapariciones forzadas, persecuciones, asesinatos de sindicalistas, de indígenas, de defensores de derechos humanos, y la omisión del Estado para combatirlo sigue manifestándose más o menos de la misma manera. Inclusive, con el tema de reclasificar al paramilitarismo como banda de delincuencia común, trae un efecto jurídico, es que se ponen por fuera de la competencia del accionar de las fuerzas militares. Es decir, un efecto es que ahora las fuerzas militares no están convocadas a efectos de combatir al paramilitarismo. Pero también tiene otro trasfondo de orden jurídico, es que si son bandas de delincuencia común, sería más difícil encuadrar su accionar como crímenes de naturaleza internacional, como serían los crímenes de lesa humanidad, y de igual manera desdibujar las alianzas que estos sectores y la convivencia tienen con importantes agentes estatales que facilitan su accionar. Todas estas razones son las que
llevan a la configuración de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos, y son las razones que determinan la dinámica que desarrolla nuestra organización, que fundamentalmente pasa por la defensa de los abogados que defendemos derechos humanos, en una línea de formación, de educación académica, jurídica, tendiente a mejorar las estrategias jurídicas en la lucha contra la impunidad, de promover y lograr la solidaridad internacional, particularmente de los abogados de los distintos países del mundo para con nosotros, de hacer el debate, la discusión hacia dónde apunta la legislación, la jurisprudencia emanada de los órganos legislativos y la administración de justicia frente a estos derechos humanos, y la infranqueable lucha por los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, la autoprotección. Fundamentalmente, esos son los caminos que recorre a cada uno en esta constituirse como organización. Hemos hecho una experiencia importante en una alianza con Abogados Sin Fronteras Canadá. A su vez, quienes tienen convenios con Abogados Sin Fronteras Bélgica, con el patrocinio de la Unión Europea, una campaña de promoción y difusión de la Corte Penal Internacional aquí en Colombia. Y lo hemos trabajado como en dos vías. Uno, en la capacitación de abogados de cómo actuar frente a la Corte Penal Internacional, y otra de cómo traemos la jurisprudencia y las experiencias internacionales en la lucha contra la impunidad en otras latitudes, las experiencias de los tribunales ad hoc de Yugoslavia, Ruanda, las experiencias que nos está aportando la Corte Penal Internacional, para que la posicionamos aquí en Colombia, y la administración de justicia, los operadores judiciales o jueces, las altas cortes, puedan tomar esos elementos y salirle al paso a la impunidad aquí en Colombia, pero también en la impunidad consolidada. Actuamos ante la Corte Penal Internacional. Colombia tiene ya como 6 años o algo más que la Corte, que la Fiscalía abrió la observación sobre Colombia, que está caracterizada por una situación de graves, generalizada y sistemática violación a los derechos humanos que se sostienen, violaciones que se traducen en la ejecución de crímenes de competencia de la Corte, como son los crímenes de lesa humanidad, como crímenes de guerra, y la Corte Penal Internacional pues todavía no se pronuncia, siendo una situación tan grave. De igual manera, ante la Corte se han llevado ya la información suficiente, no solamente para que siga observando la situación, sino que ya habrá casos en particular de crímenes de lesa humanidad que se han dado a partir del año 2002, en noviembre del 2002, que la Corte tiene competencia. Para Colombia, sin embargo, eso no ha ocurrido, y nos preocupa un poco que la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, tenga esa actitud, porque aquí en Colombia se ha mostrado mucha dificultad para procesar, investigar, etcétera, a los más altos responsables de todas estas cosas. Reconocemos que se ha avanzado de manera muy importante. Se ha avanzado en el caso de los políticos paramilitares, con algunos jefes paramilitares, pero todavía sigue
sigue intacta la impunidad para quienes desde otras esferas, por ejemplo, de los gremios económicos, participaron y aún participan de las estructuras criminales que vienen produciendo con la anuencia de miembros y agentes estatales, se continúa dándose la violación de derechos humanos. Entonces a cada uno intenta agrupar y proteger a los abogados que adelantan estos procesos, que presentan estas denuncias, porque de igual manera pues somos objeto de persecuciones, de intimidaciones, inclusive de atentados contra la vida y la integridad personal. De igual manera lo son los operadores judiciales cuando abordan estas investigaciones. Tenemos lamentable hecho reciente en la ciudad de Cartagena, para los días 5 y 6 se realizaba un congreso de derecho procesal donde asistía un fiscal de La Guajira, y cuando salió de este evento, pues a mirar un poco las playas, las bellas playas de esta ciudad, fue asesinado, como lo han sido otros jueces, fiscales, investigadores, etc. Quiero terminar esta pequeña conversación pues sintetizando que la Asociación Colombiana de Abogados y Abogadas Defensores de Derechos Humanos, ACADEHOY, se centra en su eslogan de la defensa de la defensa, en tanto defensa de los abogados que defienden los derechos humanos. Gracias.